Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! Hey, ¿cómo están? Un episodio más. Oye, Abril, la neta, estoy muy contenta por el episodio de hoy y yo quiero que sepan que Abril logró su cometido hasta el cansancio. Me choca grabar físicamente, o sea, me choca que haya un video y hoy estamos en video. Entonces, Abril, Hoy y de ahora en adelante va a haber video. no, soy... Así va a ser. Vamos a hacer. Es que Zaira, déjenme les platico. Antes de presentarles a los invitados, déjenme les platico a todos y vuelvo a comentar, porque ya lo comenté en un episodio. Zaira soñaba con grabar podcast y grabar en bata. Y entonces yo dije, ok, pues, bueno, grabemos. Entonces, por mucho tiempo fue solo audio, porque Zaira grababa en bata. muy feliz, muy rico. Y con toallas. Pero en el tiempo de pandemia, ¿no? No, hombre. En todo el ayer. tiempo, muy bien. Sí, O sea, hasta que ya empezó a necesitarse pantalla, entonces Zaira tuvo que vestirse. Pero bueno, El próximo reto es que te vengas entonces yo digo que siga poniéndose bata. Ya está falta. Ay, no. Ya. ¿Qué pasó? Pues bueno, bienvenidos todos. Hola, yo soy Abril. Bienvenidos a un episodio más. Este episodio, ¿de qué se va a tratar el tema? Bueno, el tema a la moda de hoy es, han quebrado bancos en Estados Unidos. Estados Unidos no es cualquier país. ¿De qué se trata esto que está pasando? Ya hay muchas noticias al respecto. La noticia está nueva, relativamente nueva, pero para las finanzas es, bueno, ya, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué sigue? ¿Cómo se va a solucionar y cómo nos va a afectar? Y entonces decidimos traer a unos invitados que le hayan mucho el tema para poder preguntarnos, a ver, ¿qué está pasando en realidad? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Y qué podemos tomar, cómo podemos tomar cartas en el asunto? Y para eso invitamos a... Cantina Financiera. Wow. Bienvenido, chicos. Eres Miguel Manso, es un economista, es una persona muy chistosa, amigable, sabe muchísimo. Y del otro lado tenemos a Ángel Ramírez, que dice que es un experto en gastar dinero ajeno. Entonces vamos viendo qué nos platican. Bienvenidos, chicos. Y la intención de este tema, les voy a confesar que yo le traía un poquito de miedo. Yo siempre le tengo miedo a la vida, chavos. Pero le traía un poquito de miedo a esto porque siento que de repente se van conceptos como que dices, a ver, wow, me perdiste hace 3 minutos. Entonces yo soy la encargada de hablar por ustedes. ¿Qué es y inflación? aterrizar. No entendí. A ver, Desde que dijiste aterrízame. inflación ya no entendí. Yo no entendí ni más. Entonces, yo los voy a estar aterrizando, ¿va? Para que este tema le podamos sacar el provecho. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues mira, la gran ventaja que yo creo que tenemos es que en Cantina Financiera, y Cantina Financiera es un proyecto que surgió precisamente de estas charlas que surgen en Cantina, ¿no? Estas pláticas que realmente no tienen un fundamento real, sino solamente lo que escuchamos, y de ahí es que nace el proyecto de Cantina Financiera, y por eso es porque realmente los conceptos financieros son muy complicados de entenderlos, y después de traducirlos e interpretarlos. Entonces, aparte de eso, vemos siempre, ya sabes, ¿no? Quien da la noticia es un viejito de lentes con una... Está aburrido. Sí, tiene 22 años. Yo tengo 22 años, la vida Lo que de es sí me he hecho. Entonces, esto, pero realmente se te complica mucho. Son términos muy técnicos que totalmente los tienes que manejar, pero cómo naturalmente los trasladamos o los traducimos al vocabulario normal y sobre todo cómo nos afecta o cómo los podemos utilizar en el día a día, ¿no? Sí, ya Para- aterrizando. Y que también ya hay muchos podcasts que se dedican al tema de economía, de finanzas y son muy técnicos. Entonces aquí en el podcast intentamos que además de que seamos técnicos, damos un toque de comedia y con un toque de chiste que se entienda el concepto tan difícil que puede llegarse a ser. En mi defensa, yo soy Senial, estoy así de los millennials, entonces es una gran ventaja que me identifico mucho con los millennials. La generación Senial es precisamente esta parte, ¿no? La que logramos salir de los baby boomers, no nos quedamos en la parte del dinosaurio y nos adaptamos naturalmente a los cambios tecnológicos y bueno, pues aquí estamos también. Entonces, yo creo que al público de finanzas entre millennials, yo creo que nos podemos entender también.
Y bueno, trataremos de darlo lo más masticable posible el tema. Perfecto, ya veremos ahí, No si sabes no si es es cierto. cierto. Sí, nada, no es cierto. La verdad es que yo sí creo que le van a aportar bastante y pues vamos entrando ya en materia, ¿no? En los últimos días empezamos a escuchar que un banco del Silicon Valley, etcétera, se fue a la quiebra, pero espérate, ya no es un banco, son 2, son 3, son 4, ¿qué está pasando? Se está Se va a acabando acabar el mundo, ya, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, entrando en contexto, ¿qué es lo que empezó a pasar con los bancos? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Yo creo que habría que preguntarse o responderse la pregunta de qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. El tema de los bancos y la falla que está pasando ahorita en los bancos, la falla de los bancos, este tema financiero, no es nuevo. La realidad es que esto ha venido pasando desde que se creó la moneda fiat, desde que se creó la moneda. ¿Qué es Hay lo que que está explicar qué es la pasando? moneda Moneda fiat. fiat es La- la moneda. la moneda moneda normal, de sí. lo que usáramos para Vamos, comprar exactamente, la Papel, fiat es papel moneda, los 20 pesos que traes en la cartera, ¿no? Sí. Y pues esos 20 pesos tú los mandas a un banco, ¿no? Entonces, estos bancos pues son instituciones que guardan tu dinero y que obviamente pues de ahí tú puedes empezar a sacar para que administren. Y bueno, ya hoy a través de la era digital, pues ahí te depositan, tú sacas y puedes hacer transferencias de pagos, etc. y vivir tu vida. Es tu cartera. Es tu cartera. Exacto. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, yo creo que nos tenemos que remontar a lo que está pasando de forma global. Hace ratito comentábamos fuera del aire respecto a las noticias que llegan todos los días, ¿no? Que nos bombardean normalmente los medios de comunicación de noticias que venden. Y pues obviamente claro, el lo más Armagedón, amarillista. claro, el Armagedón Hay más vende drama, padrísimo, sí. ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y decimos, oye, se acerca una crisis financiera, ¿no? Hemos vivido a lo largo de la vida, ¿sí? Sí. A lo largo de los tiempos hemos vivido crisis tras crisis tras crisis, Sí, ¿no? no es la primera ni va a ser la Así es. Pues en Entonces, 2008 vivimos una pequeña, cuando fue el conflicto China con Estados Unidos, entonces también vivimos una pequeña, no a este nivel. hay muchísimas crisis creadas normalmente, bueno, en el tema financiero, que es el que a todos nos duele, se van provocando por diferentes circunstancias. En la actualidad, trataremos como explicarlo de forma muy rápida. Primero, ¿qué es lo que está pasando con el sistema normal de nuestra moneda? Vamos a hacer mucha referencia al dólar específicamente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es derivada de la potencia mundial, que es la que hoy rige la economía. Claro. Y lo que sucede no es otra cosa más que la vida va encareciéndose cada día. Pero eso, ¿por qué se encarece? Normalmente porque, bueno, es una economía que vivimos de un sistema endeudado siempre. O sea, nosotros estamos siempre pidiendo crédito, siempre. Nosotros Y así vivimos- es como la economía crece. Así es, Ajá, porque manzanitas. lo que nosotros queremos vivir una vida que todavía no podemos pagar y así funciona el mundo, ¿no? Yo quiero tomar un crédito ahorita de un auto para disfrutarlo ahorita y pagarlo después. Y eso pues me cuesta Qué algo, ¿no? tristeza me dio ese comentario. Todos queremos una vida que no podemos pagar. Realmente. Pero Si se fijan cuando Pero hablamos, sí, cuando sí. hablamos precisamente Sí. de los consejos financieros es Sí, claro. vivir por debajo de nuestras expectativas, ¿no? Eso es poder tener nosotros un déficit, en este caso un superávit a favor nuestro. Entonces, el costo del dinero, lo que va a suceder, el costo de los dólares, siempre va a ir incrementándose. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente los países, en este caso Estados Unidos, cada día se endeuda más. Y para poder pagar esa deuda, él es el único que en este caso se llaman bancos centrales. O sea, el banco de cada país, ¿Qué en es? el caso de Estados Unidos se llama la Reserva Federal, Y en el caso de México, México, el Banco de México. Y ellos son los únicos autorizados precisamente para poder imprimir o manejar su política monetaria. A partir de ahí es donde ya empieza el problema y por eso hablé un poquito del tema fiat, porque para ponerlo en contexto de qué onda con cripto, digo, me voy a salir un poquito en el tema, pero Porque uno de los No puede ser que bancos, saltes de liana. exacto, pero cripto realmente, específicamente el patrón Bitcoin o Bitcoin como tal, lo que propone es descentralizar, ¿sí? La responsabilidad De de los cuánto bancos. cuesta Ok. el precio de ese activo, de esa moneda, que es una moneda digital, llamémosle así, y entonces le das la administración de cuánto cuesta esa moneda al mercado. Ok. Y entonces deja de haber todo tipo de intervención, que es lo que hacen los bancos centrales. A partir de ahí, el dolor de cabeza de una moneda es su propio banco central. O sea, el propio regulador es el que dicta la política y el que le sube el precio y el que le baja el precio. que va a ser ahí todo el... Ok, hasta manejo. aquí, para recapitular, el pequeño intro que nos estás haciendo es que la moneda fiat o la moneda con la que nosotros compramos todo lo que usamos
el valor de la moneda lo regula el Banco Central de cada país. Así Y en es. este caso, las monedas cripto, ¿correcto? Así es. Las monedas cripto lo que quieren es que el valor lo regule el mismo mercado que usa la moneda. Así es. Ok, Exactamente. ok. Dependiendo de cuánto cueste y cuál sea tu aporte de valor, Ok, es lo que nosotros valuamos tu precio y en función de eso lo que pagamos. Ese es el libre mercado. ok. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, cada que hay una crisis, como nosotros vivimos del endeudamiento, Ujú. el Banco Central tiene la impresora. Y eso pareciera que es una mentira, pero es realmente lo que se hace. Ujú. Cada que existe una crisis donde la gente no tiene dinero, hay que darle dinero. Que entonces son estos incentivos que les damos a cada ¿Qué pasó en uno. 2020? ¿Qué pasó en 2020, en Con lo de la 2019? Con la Así pandemia. es. Entonces lo que hacen es imprimes más dinero para que soluciones Ujú. un problema de insolvencia. ¿Sí? Ujú. Veámoslo de esta manera. Yo tengo 1,000 pesos en la cartera, pero si me acaban esos 1,000 pesos, imagínate que yo tenga el poder de poder imprimir otros 1,000 pesos. De que tenga un árbol de dinero, como decía mi mamá. Entonces tú tomas ese dinero y dices, bien, yo ya tengo los 1,000 pesos. Pero si tú tienes ese poder, ¿qué vas a hacer? Vas a imprimir Gastarlo. y vas a gastarlo. Exacto. Y como vas a hacer eso, entonces tú vas a tener el poder de poder endeudarte porque vas a tener dinero ilimitado. Obviamente, esto, ¿qué es lo que sucede cuando algo hay mucho? Nomás hay que mencionar que en eso que menciona suma que Nasdaq 100 en 2020, que son las 100 compañías de tecnología, dio casi un más 50%, debido a que mucha gente tenía el capital, gastó. ¿En qué gastó? Amazon, Netflix, Zoom. Ok, vamos resumiendo qué significa nos usar plataformas, que haya subido Nasdaq 100. Nasdaq, ¿quieres explicar? Ok, Nasdaq 100 es un índice que se compone de 100 compañías que más capitalizan en Estados Unidos enfocadas a tecnología. Las mejores 100 empresas. Las 100 de top que tecnología. llegan cada año, si hay alguna compañía que da negativo, la sustituyen. Entonces, esto que mencionas se suma que en 2020, pues imagínate, tanta gente se quedó sin chamba, tanta gente se quedó sin esto. Entonces, ¿qué pasa? Emiten billete. Emiten billete. ¿En qué gastan? Estaba como En tan casa. curiosa desde no gasto al principio. Exacto, y estaba en casa. Sí. Y estando en casa, ¿qué usan? Amazon, Netflix y demás. Entiendo que yo veo el tema de bolsa, de finanzas y todo esto como compensar. No puedo irme de viaje, no puedo gastar, entonces voy a compensar en películas. Y lo único que podías hacer para conectar con el mundo, para sustituir tu vida, era a través de la tecnología. Y algo muy importante, en ese proceso, y eso es súper importante entenderlo, del dinero que existe en todo el mundo, a partir de COVID, se imprimió el 25% del dinero que existe en todo el mundo. Todos los bancos centrales salieron a rescatar a sus ciudadanos, por ponerlo de esa manera. Precisamente por esto que narras. Hay una crisis de incertidumbre, que eso es lo peor que te puede pasar en cualquier lado, ¿no? Sí, claro. En el tema financiero dicen, viene un COVID o viene esta situación que no sabemos qué sucede. Hoy estamos del otro lado y ya lo entendemos. Pero antes de eso no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, al cerrar comercios, naturalmente cierras pues, muchos de estos temas de cadenas productivas, etc., y colapsas economía. Como no se sabía qué pasa, lo que fue es enviaron directamente cheques, específicamente a Estados Unidos, a tus casas, mes tras mes. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que haces normalmente? No estás haciendo nada, pero al final, o sea, no estás activando, no estás haciendo muchos gastos y entonces tú tienes un superávit, te sobra dinero. ¿A dónde vas a meter ese dinero? Como lo dice Miguel, a este tipo de empresas que son las que te están ofreciendo tecnología a tu casa. Por eso es que Amazon, y lo decimos, COVID, solamente en el periodo COVID se adelantó 10 años la tecnología. ¿Por qué? Porque forzó a que se realizaran desarrollos tecnológicos impresionantes. Hoy por hoy crecieron brutalmente estas compañías. Entonces, al momento de que hay dinero de sobra, pues le metemos al ahorro y le metemos a la inversión. Por eso es que el sistema cripto subió por la nube, por eso es que todos estos superávit se fue por las nubes. Pero eso es lo que a veces entendemos como una burbuja. Le metimos tanto dinero, pero eso tiene un límite. ¿Y cuánto bajó el Nasdaq 100 este año? Y el Nasdaq 100, que es precisamente este índice, que son las empresas tecnológicas. ¿Y por qué tecnológicas? ¿Por qué no? Digo, vamos a meternos en el tema ya un poco raro. ¿Por qué no el S&P500? Porque el S&P500 es otro índice que tiene otro tipo de industrias, llamémosla diferente, que no es la tecnológica. ¿Sí? Vamos a hablarlo, ponemos de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la que puede crecer en ese momento? ¿La industria turística o la industria tecnológica? Pues la tecnológica y la turística se fue al traste.
Entonces, cuando entendemos esta diferencia, decimos, bueno, este índice es el que se va por las nubes. Y en ese inter, cuando llega este boom, o sea, esta crisis, o mejor dicho, el reventar de la burbuja, es porque el precio ya no tiene más a dónde llegar. Sí, no es sostenible. Normalmente, y por eso lo pongo en contexto de la noticia que decíamos al último, que empezamos a ver algo como catastrófico, pero existe un efecto que puede ser el to the moon, que le llamamos nosotros, a la luna, ¿sí? Porque muchos inversionistas dicen, es que si este ritmo de crecimiento yo lo tomo en Bitcoin o en cualquiera de estos índices que están creciendo, ¿sí? Yo voy a volver multimillonario, ¿sí? En 2 meses. Lo Porque queremos ver. crecimientos de 400%, 500%. Pero si fuera tan fácil hacerse rico, pues no había tanta pobreza en el mundo, ¿estás de acuerdo? Claro, pero hay que ver una cosa. A ver. Hay para algunas personas que pueden hacerse ricas entendiendo el valor del mercado y El entendiendo debate. el momento del mercado. Y esas mismas personas pueden ser muy empobrecidas en un momento en el que no entienden. O sea, aquí el timing sí es muy importante de cuándo y dónde metes su dinero. Y por eso cuando los que nos dedicamos muchas veces a dar este tipo de asesorías o probablemente consejos, siempre decimos, haz tu propia investigación. Eso es lo primero. ¿Sí? Edúcate financieramente. ¿Para qué? Para que no caigas en engaños porque viene una desbandada de miles de cosas, ¿no? Entonces, más o menos en contexto es entender que cuando tenemos dinero, lo que vamos a hacer es gastarlo y eventualmente invertirlo. Y obviamente eso tiene un límite. Ese límite son estas burbujas se revientan y entonces vienen caídas brutales. Estas caídas también son sistemáticamente repetitivas en diferentes momentos desde que existe la moneda. Es parte del ciclo. Es ¿no? parte del ciclo. Y actualmente lo que sucede es que va a empezar a tener una repercusión en algo. ¿Sí? Y ahorita hablaremos, digo, le damos Con el siguiente inflación. paso. Con después. inflación, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es que estás inflando Porque tu costo imagínate, de vida. tengo el dato. Estados Unidos tenía una inflación en 2020. Aquí está, mira, 2020 lo tenía del 2%. 2019, 2020. Ok. Actualmente en 2022 llegó a un pico de un 9.1. O sea, estás haciendo que en 2 años aumentó de un 2% a un 9.1 cuando su inflación en sí tiene que ser del 1 al 2. Tiene que estar variando ahí. Ahora, Exactamente. ¿qué significa eso? O sea, ¿y qué me sirve de ¿Inflación qué es? ¿Qué es la inflación? Simple, que lo que nosotros anteriormente teníamos para gastar, ahora tenemos ese valor depreciado en el 9%. Yo digo, simple, vas al súper, antes te alcanzaba para 5 cosas, hoy te Así traes. es. Tú sigues teniendo tus 1,000 Y es pesos la o tus 100 misma pesos. Tú sigues teniendo la misma cantidad, pero cuando tú la ejerces, ese poder adquisitivo es el que se resta. Yo muchas veces pongo ese esquema con el tanque de gasolina, ¿no? Tú tienes 1,000 pesos y antes lo llenabas con 1,000 pesos. Y hoy tú sigues gastando tus 1,000 pesos, pero ya tienes nada más el 80% de tu tanque. O el 70%, no lo sabemos, ¿no? Eso es lo que es la inflación. Entonces va a acabar, ¿no? Naturalmente, lo que está haciendo es que estás encareciendo la vida. Ok. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya entendemos de por qué empieza a ser peligroso. Ajá. Ya vimos que por un lado estás subiendo demasiado los costos de vida y por otro lado estás imprimiendo dinero brutal. Y ya decíamos, cuando tienes mucho dinero o muchas cosas, pero mucho de esa misma cosa, naturalmente lo que va a pasar es que vas a perder valor. ¿Sí? Correcto. Un diamante, ¿por qué es valioso? Porque es escaso. Porque es escaso. Exacto. Si tú le dieras una patada a la tierra y salieran diamantes, pues es tan barato que no tiene Como el costo, agua. ¿no? Como el agua. Por eso el agua es tan barata. Entonces, esas dos cosas son las que vamos a empezar a entender que el Banco Central, la función va a ser esa. Ya, ok, ya salimos de una crisis, él dice, bueno, estábamos en la crisis, le doy lana a la gente, ya estuvo, ya le dimos todos estos estímulos, pero ahora hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque el costo de vida empezó a aumentar. Para mantener un control. Lo que quieren es Exactamente. mantener un equilibrio y lo que va a hacer es subir y bajar, subir y bajar. ¿Y cómo bajan eso? Evitando que la gente consuma. ¿Cómo haces que eviten que la gente consuma? Que los bancos que mencionábamos al inicio aumenten sus tasas. Ok. ¿Por qué? Para que se entienda aumentar tasas. Sí, exactamente, o sea, lo que vas a hacer es, al aumentar la tasa, esto es la tasa o el porcentaje que vas a pagar de intereses, lo único que vas a hacer es encarecer ese dinero que tú tienes. Como ahora tienes mucho dinero, vas a encarecerlo, ¿sí? ¿Qué es o sea, dónde es donde vas a empezar a restarle los ahorros que hiciste? Ahora vas a empezar a sacarlos, porque tu costo de vida es más alto. Oye, escuché que cuando los bancos centrales suben la tasa, realmente en que me afecte a mí esa subida de tasas tarda como 9 meses, ¿correcto? Puede Todo un ser. embarazo.
Sí, exactamente. Ok. Por eso, ¿Cómo lo relacionas? un aumento Soy de la señora- tasa de más de 25, de 0.25 es mucho. Ujú, Y ahí sí te puede afectar inmediatamente. ujú, Cuando es un aumento de poco en poco, sí pasa eso. claro. Mira, yo creo que la subida de interés, y eso es lo interesante de esta cuestión. La subida de interés ahorita, y ya lo dijimos, para que quede muy claro, el interés o el objetivo del Banco Central al subirte la tasa de interés es que tú consumas menos, Ok. que te cueste más caro para que empieces a consumir menos, Que te la pienses. que te la pienses. ¿Cómo es eso? Vamos a ponerlo muy fácil, ¿no? Tu tarjeta de crédito. Tú antes pagabas, ya decíamos, ahorita vamos sobre 50, dependiendo del tipo de tarjeta que tú tengas, pero tú pagabas el 50% del costo anual total, que llamamos al año, pagabas el 50%. Ujú, Pero ahora el banco, o sea, el papá de todos los bancos, ya tiene autorizado a todo el mundo para que te cobren más. Ujú. Lo que vas a hacer es que, por un lado, te restringe, pero eso es el que te restringe y el que está educado financieramente. ujú, Pero el que ya tiene la bronca, el que ya está endeudado, va a pagar más. ujú. Ok. Y ahí es donde viene ese equilibrio entre, bueno, yo estoy buscando que se restrinjan, pero ¿qué pasa con los que ya deben? Y eventualmente, si esa persona que debe, y debe mucho, porque hablamos de personas, hablamos de empresas y hablamos de gobiernos, Ajá. son las que pueden llegar a un impago. Y eso es donde empieza el entender qué tan rápido te subo las tasas y Ya. qué tan rápido hago ese efecto de estos 6 a 9 Pero, meses en que se vaya. Imagínate que esa gente ya no puede pagar. Ajá. Ok. Pasa ese tema. Las compañías como tal, o la gente obviamente cuando aumentas una tasa se busca pues, que la gente no consuma. Si no consume, ¿quién no tiene ganancias? Una compañía. Ujú. Si una compañía no tiene ganancias, ¿qué pasa? Pues puede Tiene ser. que despedir gente. Si despide gente, exactamente. Y si no tiene eso, Ajá. despide gente. Y si no Sí. despide gente, ¿quién no paga los bancos? Porque ya no tiene con qué. Sí. Y si eso llegase a pasar, va a pasar como en 2008. Creo. Eso pasó en 2008. Correcto. Fue enfocado a temas de hipotecas. Ujú. ¿Por qué? Porque antes, en ese momento, en Estados Unidos, fue muy fácil que la gente saque una hipoteca. Va. Muy Ujú. fácil, pero en este tema es un tema muy distinto que, ojo, hay que ver qué pasó antes Para que poder podamos entender entender qué va a pasar. cómo acabaron estos bancos así. Por eso Estados Unidos lo que está buscando es si va a caer, sí, entiendo que va a caer el tema económico en Estados Unidos, ya están cayendo bancos que en un momento vamos a tocar esos temas, Ujú. nada más que sí lo están buscando que vayan de poco en poco. Vimos que bajó una inflación casi 5 puntos, hace 2 semanas, a un 6%. Eso ocasionó que hoy, de hecho, hoy día 22, Ujú. aumente la tasa en los bancos en Estados Unidos 0.25%, hasta llegar a un 5%. Ujú. La Ok. tasa está muy alta. Hoy 22 de marzo. Ok. Hoy 22, Hoy aumentó la tasa a Ujú. un 5, bajó inflación a un 6. Esa es una muy buena señal que el índices como un Nasdaq 100, un Standard & Poor's 500, los demás lo toman bien. Ujú. Esa es una muy buena ventaja o muy buen tema de que tenemos que ver, pero ¿qué va a pasar? Como está bajando esa inflación de poco en poco, como van aumentando, va a pasar esto que les comenté, viene una tasa de desempleo que aún no se ve, aún sigue muy baja. Ese es Y como realmente no se sabe. Exacto. Que dicen que se espera que la recesión de Estados Unidos sí va a haber recesión, o sea, ya es definitiva, pero que sea, Bajita. o sea, que sea como suavecita, como una bajada. Mira, ese es el sueño dorado de Eso es todos todo el los mundo. bancos centrales. Pero Y esa es la gran mentira que a todos nos ven. no va a pasar. Todos lo dicen Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo dice Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, Ujú. y lo van a decir todos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es no crear este pánico, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Y lo dijiste Sí. hace rato muy importante. Este efecto que tiene de lo que nosotros hacemos el día de hoy, bueno, lo que hacen los bancos centrales el día de hoy, tiene un retraso de entre 6 y 9 meses, en promedio. Ok. ¿Cuál es el riesgo que actualmente, y que no, bueno, que estamos viendo en la actual subida de tasas de interés? Es que es demasiado rápido. Ya. Y esos efectos de hacerlo demasiado rápido todavía no se han visto. Aparentemente, cuando hablamos de este Todavía se aterrizaje espera el suave, efecto de todo lo que claro. está pasando. ¿Qué? ¿por qué? Porque efectivamente todavía no se ha traído. Voy a poner un ejemplo muy rápido de cómo entender esta subida de tasas tan rápida, ¿no? ¿Qué es lo que se ve cuando, y digo esto, lo hago, siempre hago, es un ejemplo que pone el ministro Pablo Gil, que es, me encanta este ejemplo, que tú dices, oye, cuando tú vas y te tomas un shot, Ujú. y te lo tomas así de besito, pues lo vas entendiendo, ¿no? Te tomas 2 shots y vas entendiendo cómo tu nivel de ¿Cuándo sí? alcohol ¿Cuándo? lo vas entendiendo, porque lo vas dosificando y estás, ya sabes, como dice en el argot, ¿no? Pisteando a gusto, ¿no? Pisteando tranquilos.
Pero ¿qué sucede si tú llegas tarde a la peda, ¿no? Pues llegas y te avientas unos 3 o 4 shots Para ponerte al nivel. para ponerte al nivel. Y tú en ese momento te preguntan, ¿cómo te sientes? Y tú dices, bien. Y entonces te avientas otro shot, porque ya sabes que, oye, pues entrale porque estamos listos, ¿no? Lo que va a suceder es que los efectos no se están viendo de manera inmediata, pero Pero te va a pegar. eventualmente te va a pegar, ¿sí? Y lo que va a suceder es que esos efectos no los puedes calcular todavía porque no los fuiste midiendo. Este sueño del que nos hablan es esta parte de, bueno, te voy a poner medio borracho para que medio lo entiendas y poco a poco salgas de la cruda, ¿no? Medio te dio cruda, medio te emborrachaste, y todo fue normal. Pero la realidad es que es como el clásico borracho que ya lo dijimos, no se empina 3 o 4 shots y no sabe en qué momento sucedió. Entonces, la corrección que tenemos que hacer con el tipo que está súper ebrio, ya lo tenemos súper ebrio, ahora hay que sacarlo de ahí y lo metemos a la regadera y le damos café y le hacemos no sé cuánta cosa para poder sacarlo de la bronca. Entonces, entendiendo en el panorama, ahorita, estas subidas de tasa tan rápidas son los shots que nos estamos echando y todavía no vemos. Fíjate, en 2008, el caos económico del 2008, había una tasa de desempleo, fue a fines del 2007. Había una tasa de desempleo al mismo nivel de hoy en el 2007. Y el efecto de desempleo se vio hasta 2010, fue su tope. O sea que desde el 2007 al 2010 había una tasa de desempleo bien, empezó a aumentar en 2009 y en 2010 llegó a su pico. Entonces, realmente lo que estamos viviendo ahorita en 2023, digo, esto empezó por los bancos, pero lo que estamos viviendo ahorita de las tasas realmente es un efecto colateral de la impresión de billetes del 2020. Es correcto. Y que el desempleo se va a ver a fines de este año. Y aparentemente el efecto donde se está dando, el efecto donde se está decantando esta crisis es por una crisis financiera con los bancos. Como he dicho, que si nos regresamos al pasado, vamos a ver si el efecto último que tuvimos en crisis financieras fue el Lehman Brothers, que fue en el 2008. Naturalmente, como explicaba Miguel, fueron otras las causas, ¿no? Pero actualmente lo que estamos revisando es que este efecto de una subida tan rápida de tipo le está afectando directamente al sistema bancario. Perfecto. Puede suceder, o sea, pueden destronarse mucho más circunstancias, pero hasta el momento lo que sucede es que está afectando esto. Ahora, ¿cómo podemos explicar del por qué los bancos, ¿no? Naturalmente lo que sucede es un ciclo muy rápido. Vivimos en un sistema financiero que se fracciona. ¿Qué es esto? De lo que tú ahorras en los bancos, el banco tiene autorizado solo quedarse con muy poquito para su liquidez. O sea, te depositan tu nómina, de esa nómina el banco toma y te dice, bueno, yo agarro, vamos a hablar de 1,000 pesos y dejo 100 pesos en caja chica, ¿no? Sí. Con eso es con lo que se mueve. Entonces, ¿de dónde gana o cómo es el sistema de los bancos? Tomo dinero barato, yo te voy a pagar muy poquito por tu dinero a corto plazo y yo lo voy a vender caro. Te lo voy a vender o a otras personas se los voy a vender a través de hipotecarios, a través de muchas cosas. Y lo vamos a ver dos maneras. Uno donde es de alto riesgo y otro es de bajo riesgo. El de alto riesgo te genera más utilidades o más rendimientos y el de bajo riesgo te ofrece menos rendimiento. Entonces ellos empiezan a balancear eso y eso es el sistema de los bancos. ¿Cuál es el problema? Cuando este sistema te dicen, bueno, ¿qué pasa si yo de mis 1,000 pesos le digo, oye, dame mis 1,000 pesos? Bueno, el banco dice, claro, porque tengo 100 de cada uno y te entrego 1,000 pesos. Me alcanza con mi caja chica. Me alcanza con mi caja chica para pagarte. Pero, ¿qué sucede si efectivamente muchos de los ahorradores le llegan al banco y le tocan por 300,000 pesos? Es que aquí lo interesante es, yo me estaba imaginando, supongamos que los 4 tenemos BBVA, ¿no? No retiramos. No, dijo BBVA. Aquí de los 4 no retiran dinero al mismo tiempo. Supongamos que Abril hoy depositó, hoy le cayó un depósito, Miguel sí hace su retiro. Entonces en la parte del banco, lo que ahorita tú decías es, tengo una parte de liquidez que claro que alcanzo a cubrir cierto tiempo por este manejo. No todos quieren su dinero al mismo tiempo. Así es. ¿Por qué lo empezaron a querer al mismo tiempo? ¿Qué es lo que se empezó a escuchar? Ok, hay una cosa que lo decíamos, la paradoja de la estabilidad, de la estabilidad e inestabilidad. Ok. Lo voy a poner más fácil, que es con el ejemplo que comentamos hace ratito de la señora de la tanda, ¿no? Nosotros tenemos una señora de la tanda en el trabajo. Sistemáticamente es una señora muy confiable, ¿no? Nosotros a cada quincena le entregamos la lana y ella la administra, etc. Doña Juanita. Doña Juanita todo el tiempo está y ha funcionado súper bien y nunca hemos tenido ninguna bronca. Siempre ha sido la misma.
Pero regresémonos a unos meses atrás, ¿y qué habría pasado? Y vamos a hablar nosotros de esta mesa aquí, y probablemente nuestras personas Identifíquese. identifíquense, imagínense que estamos todos aquí, y todos sistemáticamente hemos confiado en Doña Juanita, y nunca ha fallado, y tiene una credibilidad brutal Doña Juanita. Pero ¿qué pasa si tú te enteras? Me voy a estar hace unos cuantos meses, no hace mucho, que te enteras que Doña Juanita, que tiene 60 y algo de años, que ya está un poco viejita, tiene diabetes, la diagnostican con COVID. Okay. Híjole. Y ya la internaron. Y ya la internaron. O sea, no hay tanques de Ya la mató Saiga. No hay oxígeno. Y O entonces sea, es empiezan a persona sumar. de alto riesgo, tiene 60, ¿te acuerdas que tiene diabetes? Okay. Entonces, cuando hablamos, antes de que, cuando estábamos hablando con Cuando Doña Juanita estaba funcionando muy bien, existe precisamente esta paradoja de la estabilidad e inestabilidad. O sea, nadie vamos a destronar el sistema de Doña Juanita. Todos estamos completamente, o sea, decimos, nadie va a apretar el botón rojo. Pero en eso... Nadie va a sacar su dinero. Exactamente, nadie va a sacar su dinero porque todos... Pero todos están viendo el botón. Todos están así de... En ese momento no. No, ok, O sea, en antes, el momento todo no, bien. antes de, no hay ningún problema. ¿Cuándo llega la crisis? Ajá. Cuando llega una noticia que va a desestabilizar a cada uno. La tranquilidad, Exacto. ¿no? Entonces, Y capaz Doña Juanita ni estaba en el hospital, se fue de vacaciones. fíjense bien, es tanto el miedo. Ya dejamos a Doña Juanita, no sabemos más de Doña Juanita, solamente dijimos esas condiciones y positivo en COVID. Ok. ¿Sí? Ahora la bronca no la tenemos nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? No, mejor lo retiro. Sí. También. Todos No, lo vamos a retirar. ¿Qué creen? 3, 2, 1, corran. Ok. ¿Sí? Todos vamos a ir al mismo tiempo a sacar nuestro dinero. Era tanto nuestro miedo de que tronara nuestro dinero que la nosotros tronamos. fuimos los que tronamos el sistema. Doña Juanita estaba en su casa donde dijo, mijo, a mí no me pasó nada, mi remedio de cebolla con ajo, la libré. ¿Sí? Pero fue tanto el miedo que llegamos todos, Doña Juanita, dame el dinero. Y Oye, quebramos mijo, a Doña pero Juanita. resulta que yo tengo el préstamo porque yo les hice los préstamos, ya ven que luego las mismas señoras prestan, etc. Es eso. Entonces nosotros tronamos el sistema. Exactamente eso lo escálenlo, pónganles marcas, pónganles Tasas altas, Así inflación funciona el alta, sistema. gente... Digo, es algo más, tal vez más entendible, pero es de una manera en la que O sea, al normalmente... final, 100% todo es especulación. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es que al momento de nosotros estar generando esta crisis, lo único que estamos haciendo es jugando al gato rojo, como el clásico gato que se persigue la cola, ¿no? Simplemente estamos generando este sistema en donde nosotros creamos la crisis, esa crisis realmente se alimenta de lo que nosotros estamos generando y genera la inestabilidad. Hay noticias que dan pánico. No sé si han visto que un ejemplo, viste que Facebook, Google y Amazon despiden a más de 10,000 empleados cada compañía. Sí. Esto es también evidentemente de que en pandemia la gente estaba en casa. 2021 en casa, 22 ya la gente empieza a estar yendo a oficina. Entonces ya no se necesitaba tanto Amazon no necesitaba tanta gente, empieza a sacar. Ahora se vive un ajuste en Es realidad. un ajuste simplemente de algo, inclusive no puedo ver en pantalla, pero inclusive si ustedes ven una tendencia, que ves un Nasdaq 100 cómo iba los últimos años, su tendencia iba en diagonal, iba bien. Y ves 2020, 2021 y es un pico. Y hoy en día ves el bajón y si te fijas sigue una diagonal, una tendencia alcista común, bueno, alcista, una tendencia que va subiendo y sigue siendo, iba a un nivel común, pues. Simplemente 2021 fue un pico que nadie nos veíamos venir, o sea, nadie veía venir una pandemia. Ahora, entonces, lo que pasó, por ejemplo, tomando el ejemplo de Silicon Valley Bank, lo que pasó fue que esta incertidumbre de que a lo mejor Doña Juanita se iba a poner mal y que a lo mejor íbamos a perder nuestro dinero, entonces todos los ahorradores, por un tema de pánico y de incertidumbre, empiezan a sacar su dinero de los ahorros, ¿no? Y entonces ellos, lo que nos quiere decir es que ellos mismos, o nosotros mismos en general, que quebran el banco y las reservas que tenían invertidas, o sea, no le alcanzó con todas las reservas, si era el mismo dinero de los ahorradores. Yo tengo una preguntita antes de entrar ahí.
Entrábamos, por ejemplo, con el ejemplo de la señora esta, Juanita, es porque Juanita, alguien, Juanita. doña Juanita, Santa que Juanita, sí cumple. empieza y alguien da el pitazo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Acá, yo lo poquito que alcancé a escuchar, o sea, sobre esto, es que se empieza a escuchar que el banco Silicon Valley Bank necesitaba dinero para o sea, para tener liquidez, ¿no? Entonces tú como usuario dices, espérame, ¿cómo que liquidez? ¿No? Eso fue más o menos lo que pasó. ¿Cuál fue ahí el botón rojo que alteró a toda la gente? Claro, obviamente ahora le voy a subir de nivel, ¿no? Doña Juanita, pues simplemente, ya sabes, ¿no? Ya la vimos, está bien, libre, ¿no? Obviamente una entidad financiera como estos bancos, lo que hacen es tienen obligación de estar reportando mes a mes, trimestre a trimestre sus resultados. Porque están regulados. Porque están regulados, claro. Y esa es una de las ventajas de un organismo regulado, ¿no? Entonces, cuando ya dijimos que del dinero que nosotros tenemos en los bancos, ellos solamente tienen una fracción para su caja chica. El excedente, ya lo dijimos, ellos lo invierten en diferentes instrumentos. Pero, ¿qué sucede? Ellos, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo de que ellos te prestan o prestan a otra persona una hipoteca a 15 años. ¿Sí? Por lo tanto, lo voy a poner de este mismo ejemplo. Si vienen muchas personas a pedirme su dinero, yo su dinero lo tengo prestado a una persona, pero a 15 años. Yo no puedo como banco llegar a exigirle a esa persona que tengo un crédito de 15 años que me pague inmediatamente. Sí, claro. Entonces, obviamente, el banco también tiene en su momento estos activos adicionales y tiene otros bonos, tiene otras inversiones. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? El banco va a recurrir, como lo hiciera cualquier persona, a buscar vender sus activos de mayor liquidez para hacer frente a estas obligaciones, ¿no? Sin embargo, cuando viene este ciclo, hay un ciclo que ya es un poquito más complejo porque realmente al momento de decir, oye, quiero mi dinero, o sea, el banco va con otra entidad que le dice, quiero mi dinero, te va a decir, sí, pero las condiciones cambiaron, porque yo te tenía previsto dar una tasa mucho más alta. Porque teníamos en una este momento, cantidad exacto, de tiempo, ¿no? Vamos poniéndolo de una manera, tú estás cancelando el contrato y tienes una penalización, para entenderlo de esa manera. Al decir, bueno, pues entonces cobro todos estos contratos que sí puedo cobrar y quiero ver si me alcanza. Ese informe, cuando vienen estas crisis, es cuando salen naturalmente positivos o negativos. Si al banco dijo, este es negativo, es el botón rojo que se necesita, porque obviamente estos informes son públicos, para decir botón rojo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, oigan, no me alcanza. Entonces, la primera cosa que va a hacer un banco es va a decir, necesito inversión. Ese es el botón rojo. Por decir, ¿por qué necesitas inversión? Si realmente tienes todo no que tienes mi dinero. Exactamente, entonces es el primer botón en donde dice, va. El tema con Silicon Valley fue, permítanme tantito, porque no me quedó muy claro el informe, que fue cuando empezó. En este caso en el informe que presentaron originalmente, había duda respecto a este informe, y es cuando empezaron las primeras detonaciones, ¿no? Entonces, que ojo, es un banco de nicho. Sí, claro. Que entiendas eso, de que es gente, compañías pequeñas, pymes, entendemos en México, compañías que están empezando y es de los únicos bancos que confiaban en ellos. O sea, no es como un banco en México, No un es Santander, un JP Morgan, es un banco pequeño, mediano pequeño, que únicamente apoyaba a compañías que van empezando. O sea, no podías ir tú y no. O sea, no podía ir yo abrir una cuenta ahí. A menos que Negocios, ibas a empezar tu negocio. Ok. Exacto. Entonces, bueno, ese es un poquito más o menos cómo funciona el sistema, y ahí es donde empiezan a crearse estas quiebras sistémicas. Ahora, porque en se muchos empiezan a casos, contar rápido, exacto, empieza a correr la voz. pero ¿qué sucede? Así como lo dice ahorita, ¿por qué no ha sido tan grave? Porque realmente es un banco, digo, hablamos a veces, es un poco complejo entender la dimensión de los bancos, ¿no? Sí. O sea, decimos chiquito, pero es un banco brutalmente grande. O sea, las cantidades de dinero son exorbitantes. Chiquito En comparación de los comparación con grandes. JP Morgan, Bangladesh. Cuando entendemos que un banco grande como Lehman Brothers en el 2008, abajo de Lehman Brothers, era el banco de los bancos. Tronas a ese y vas a tronar a todos los que encadenan, ¿no? En Lehman Brothers. Por eso dicen que no es que la crisis de ahora o esto lo que está pasando con los bancos no es igual a la del 2008 por la dimensión o el impacto o la influencia que tiene el banco con el sistema financiero. Hasta el momento. Porque si vemos que el día del mañana, ojalá y no, ojalá, pero que un Banco de América cae, o un GP, caen ese tipo de bancos, que es
No, es el banco uno del mundo. Entonces, si cae ese banco, ahí sí, ahí sí ya hacemos estamos en otra cosa. pánico. Ok. Sí, o probablemente ya O ya no estamos, estaría. sí, Ah, ya estamos de jardineros probablemente trabajando, ¿no? Ok. Sí, realmente ese es como Pero- el tema, ¿no? De que estos grandes bancos albergan y dicen, bueno, ¿cómo es que entra ahora el rescate? Entonces, ya hubo algunos afectados y lo hemos visto, ¿no? Empieza a reproducirse esto. ¿Por qué? Porque el efecto, ya lo dijimos, de la subida tan rápida de intereses está generando eso. Y otro tema es que, adicionalmente, ahora las tasas de interés son tan atractivas, en este caso en los bonos de la tesorería, o qué es esto, la deuda del país, El CETE aquí en el México. CETE en Ajá, México, el ¿sí? CETE, O el bono en Estados Unidos, es tan atractivo que a mí ya no me interesa dejar mi dinero en el banco. Sí, claro. Sí, claro. Saco mi dinero y lo llevo a CETES. Hoy por hoy, específicamente en CETES, y lo hemos dicho, ¿no? O sea, ahorita es un mecanismo muy estable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del banco de todo un país. No quiere decir que no pueda irse a default o a quiebra, Ajá. sino que es uno de los muy estables. Es más fácil que se vaya a cualquiera de los comerciales a que se vaya al Banco Central. Correcto. Por lo tanto, él me está garantizando un 11%, por Dios. Es momento de... Es la duda, sí. Exacto, entonces no hay duda, yo saco mi dinero y te llevo para allá, porque tengo muy poco riesgo y muy alto rendimiento en comparación de los años pasados. Entonces eso lo que está haciendo es destronando naturalmente las finanzas del banco. Ahora, quizá ibas para allá, pero para encaminar un poquito, a ver, ¿y qué pasó lo de Silicon Valley Bank? Pasó esto. ¿Qué correlación tiene con los otros bancos? Porque estamos hablando de 4 bancos en crisis o en quiebra en días. Muchas veces ya son sistémicos, o sea, son que están comportándose de la misma manera, en muchos casos están... Como si fuera un virus que se va a contagiar. Exactamente, o sea, porque precisamente por eso, y es donde viene la gran labor de la Reserva Federal, ¿no? Okay. Que este efecto empieza a replicarse de una manera muy rápida, que tiene que ver, y es donde viene la gran tarea de saber qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos el primer efecto, esto es, la subida de tasas. Nos vamos otra vez al ejemplo de los shots, ¿no? Cuando tú estás poniendo esta megapeda, ¿no? Con los shots, en algo te va a fallar. Tal vez empieces a vomitar, tal vez empieces a marearte, tal vez empieces a decir incoherencias. Algo de eso te va a Tal vez te arrepientes. Tal vez te arrepientes, tal vez me empiezas a hablar a tu ex, tal vez en algo empiezas a fallar. Ajá. Es exactamente lo mismo que es en el sistema, ¿no? Algo empieza a fallar. Y cuando empieza a fallar es cuando empezamos a encontrar las verdaderas, digamos así, el verdadero efecto. Entonces, ahora el Banco Central o la Reserva Federal tendrá que decidir, ¿no? Si yo sigo subiendo las tasas al ritmo que lo estoy haciendo, me voy a cargar los bancos. Pero ojo, eso que mencionas es como si en el 2008 hubiesen tomado un whisky muy económico y hoy en 2022 la Fed ya les está dando shot de un buen whisky, que sabes que es un buen whisky y que al día siguiente vas a amanecer. Aunque tomes mucho, amaneces bien. Okay. Entonces, como entendiéndose que ellos hace 15 años hubo una situación que viéndose en un punto distinto, fue distinto obviamente, fue una afectación, caen bancos más pesados, así que ya saben la consecuencia de ellos, ya saben qué camino tomar. Ellos están dando chochos, como se puede decir, o un shot de un buen whisky para que caiga la economía y no caiga tanto, ya saben qué hacer. Ya. Aparentemente. Exacto. Sí, porque O sea, siguen subiendo las tasas, déjame lo traduzco con mis palabras para tratar de hacerlo como más bajito. Entonces, al hecho de que la Fed siga subiendo de a poquito las tasas, pues no le está dejando muchos recursos para que los bancos puedan restablecerse. Así es. Es ahí lo que decían hace rato. O sea, digamos que la rapidez, es esto nada más, la rapidez con la que lo está haciendo es lo que genera estas crisis. Tanto Saco Milana, la mano por otro lado, empieza a destronar el sistema bancario tradicional y empiezan a crear estas crisis de los propios bancos. Entonces, la política de seguir subiendo a ese ritmo y bajo esa cantidad las tasas de interés, hoy, el día de hoy, se tiene que poner en la mesa. ¿Por qué? Porque hace 2 días la postura todavía de los bancos centrales era al punto 50 y to the moon. Exacto. O sea, yo sigo subiendo de punto 50 sin más nada y no había esa discriminación y hoy es en el punto 25, ya bajaron punto 25 las subidas de interés y se van a cuestionar el siguiente. Es que esto va al punto de que la inflación hace 2 semanas bajó mucho.
O sea, sí bajó un Sí, 6%. estaba sirviendo subir las Exacto, tasas de interés. Ese es el exacto. objetivo, que al subir las tasas de interés en Estados Unidos y en México vamos a contrarrestar la inflación. Es correcto. Es que- como el antibiótico del... A esto es lo que le llamamos, este es el gran sueño que platicábamos, ¿no? Ah, qué padre, yo le subo, baja Pero, ¿qué hubiera pasado si la inflación no baja tanto? Si O no sea, hubiera bajado tanto, le van a seguir metiendo el acelerador hasta que exista algo que La precisamente prioridad es la es inflación. la inflación. Pero hoy, el día de hoy, precisamente con estos resultados que tenemos de los bancos, hoy la Reserva Federal sí o sí tiene que cuestionarse y tiene que hacer, no puede hacer dos cosas. O vigila la inflación y le sigue metiendo el acelerador a las tasas de interés, o le baja el ritmo de subidas de tasas de interés para proteger a los bancos. ¿Y qué le conviene? ¿Qué convendría hacer? ya estamos hay que llegando a un pensar. nivel de tasas a las del 2008. Estamos a nada. Fue un 5.5, hoy en día estamos en una tasa del 5. A ver, ahora, vamos viendo cómo esto lo podemos traer aquí, o sea, como a nuestra realidad, por ejemplo, nosotros que somos independientes o nosotros que somos empleados, que aparentemente no tenemos dinero en esos bancos, ni mi familia que me manda remesas de Estados Unidos. Ok, ¿cómo yo debo de preocuparme o ocuparme? Bastante. Un ejemplo, te doy el dato. Bastante. La tasa en la FED, lo que es en la FED en Estados Unidos, que es lo que veíamos, que es como el Banco de México, subió 0.25, que es lo que veíamos. Ajá. El Banco de México en México subió 0.25 en Estados Unidos. Aquí en México subió del 10.5 al 11. Sí subió 0.50. ¿Qué fecha fue eso? De mes a mes. Del 20, hace un mes justamente. Hace un mes, ajá. Exacto. Okay. Dije, eso me suena. Ok, va. Entonces, de 10.5 al 11. O sea, si lo vemos bajo un tema, como ya explicamos en Estados Unidos, si afecta mucho un 0.50, que qué bueno que no fue así. Hoy en día, con un 0.50 en México, cuya inflación tenemos del 7.62. Llegamos al 8.7 y ahorita estamos en 7.72. Que veníamos bajó de 7.91 a un 7.62. Sí bajó bien, pero no bajó tanto la inflación. O sea, la inflación no está bajando y las tasas están subiendo mucho en México. Entonces, ¿qué está pasando esto? Que la gente no va a consumir. Se intenta que no consuman. La gente va pesada, que no pueda pagar en bancos. Puede ser, ojalá y no, pero puede ser que nos afecte más en México en el tema de bancos que en Estados Unidos. Ok, a ver. Entonces, la tasa la tasa de referencia de Estados Unidos subió 0.25. 0.25. ¿Cuánto esperan que suba ahora Bajico en el siguiente informe? Que creo que ya no tarda, ¿no? No, va a ser mediados de abril, ¿no? Ajá. Sí, vamos a hacer mediados de abril. Entonces los checamos. Te lo voy a estimar. 30 de abril. ¿El 30 de abril es la siguiente? No, perdón, 30 de marzo. Ok. 30 de Ya marzo. no, Sí, ya. 30 de marzo. Sí, Sí. Todavía no se establece que precisamente los consejeros de la Junta, de la Junta Directiva del Banco de México, como los consejeros del Banco Central, son los que van determinando en función de las noticias y naturalmente de los efectos que va a tener en la economía. Es un efecto reactivo, ¿correcto? Así es correcto. O sea, lo que ya dijimos, lo mismo que está haciendo el Banco, la Reserva Federal, lo estamos haciendo Lo el vamos a Banco de imitar. México. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos entidades independientes, pero pues dependemos de ahí arriba, ¿no? Sí. Entonces, ese efecto que nosotros tenemos es cómo va a afectar y cuál es el objetivo que nosotros tenemos, a dónde queremos llegar a la inflación. Pero ya lo saben, ¿no? O sea, una cosa es lo que planeamos y otra cosa es lo que nos llega. Entonces, a partir de ahí es, bueno, en función de la realidad, ¿cuánto nos falta por hacer? ¿Y cuánto creen ustedes que suba? ¿11.25? Pudiera ser digo, con esta nueva medida, definitivamente el 0.50 lo vemos, personalmente lo vemos ya menos viable, pero sí se podría decantar por un 0.25, que es igual. lo más viable. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de tasas del 11%, que ya podríamos llegar al 11.25 y regresamos nuevamente a cuotas anteriores donde Se estima, costo era muy alto. fíjate que lo que está pidiendo el Banco de México, lo que está estimando es que baje a 10.75, que las tasas no bajen, que baje la tasa. Este es el pronóstico. Estados Unidos y que baje aquí en México. Bueno, depende, realmente ya depende de la política de los presidentes, de los gobernadores, en este caso, Bueno, gobernadores sí, también. porque sí, nuestra La idea es precisamente que haya una curva, ¿no? Que así como llegó la inflación
llegó, tocó y obviamente comienza a bajar, derivado vamos, de la subida de tasas de interés, eventualmente tendremos que bajar la tasa de interés. Sí, porque en México es 11 es demasiado. Sí, pero efectivamente lo hemos vivido. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Que vamos a tardar en bajar esa tasa de interés. Entonces, ahí como ahorrador, como inversionista mexicano, ¿qué es lo que tendrías que Ahorita hacer? no saques hipotecas. Yo creo que no yo creo saques que el nada. tema es, yo creo que como una secuencia, dependiendo de Déjame tu cancelar mi contrato. Estos momentos. No, yo creo que es el tema es, depende de cuál es tu situación y ahí es donde viene, por eso sí invitamos siempre, edúcate financieramente. ¿Por qué? Porque tú estás en una situación, tú tienes un perfil de inversión o un perfil como tal. No es lo mismo una persona que tiene 20 años, que está entrando a la vida laboral, y una persona que está en el último trecho de su vida laboral, ¿no? Entonces, en muchos casos hay quien apenas está haciendo pues, su carrera y puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo invertir, yo puedo tener muchas cuestiones a futuro. Y obviamente alguien quien dice, ya cobré mi pensión y qué voy a hacer el resto de mis días con mi poca pensión que yo tengo, ¿no? Entonces, realmente la primera parte donde lo hemos dicho y todos coincidimos, bueno, creo que todos coincidimos, es el consenso, es elimina a lo más rápido las deudas. Ese es uno de los primeros pasos. Ahí voy a dar, siempre doy trato de siempre poner un poco de bibliografía. Muchas veces nos preguntan, a ver, esta charla te puede servir, pero a veces es todavía un poco compleja entenderla, ¿no? Yo recomiendo mucho para poder entender esta, y esa es para mí mi primera inversión, ¿no? La primera inversión, ve y cómprate un libro. Yo recomiendo mucho un libro muy práctico de Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista, un clásico, pero lo que me encanta de este libro es que es un libro muy práctico para cualquier nivel. Sí. ¿Por qué? Porque es muy interactivo, porque te da herramientas reales de cómo empiezas el día de hoy. Entonces, la parte, pero naturalmente, y lo dice Sofía, ¿no? El primer paso que tú tienes que hacer es, número 1, deja de deber. Sí, eso es lo primero, porque ya lo entendimos. Sí. Esto nos va a costar más caro. Sí, Entonces, la primera cosa es deja de deber lo que naturalmente tus deudas, en este caso las deudas que normalmente no te generan nada, ¿no? Esto es la deuda de la tarjeta que agarraste para la peda del fin de semana, el carro si lo puedes generar. Trata ahorita de generar. Hay muchas estrategias, se recomienda que las que te cuesten más caro sean las que liquides primero. ¿Por qué? Porque el día 30 te van a subir, exacto, te van a subir la tasa. Y es, en este caso, naturalmente, la tarjeta de crédito, el día 30 ya va a tener repercusiones porque ya tienen la bandera para levantarle el... Ojo, esto es para las personas que usan la tarjeta de crédito, que usan, porque, déjame lo aclaro, personas que no pagan su tarjeta de crédito, ¿va? Porque personas que totalicen su tarjeta de crédito, que tienen meses sin intereses, tranquilos, esa política es diferente porque ese es otro tipo de estrategia. Los totaleros no se tienen que... Los totaleros que no se preocupen, y por lo que digo, ahí hablaremos ya de una estrategia que eso es fabuloso. Felicidades a quien sea totalero. Y todos pueden pasar un bache económico. Sí. El día de mañana tener a esos que están... Exactamente, y ojo con los meses sin intereses. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una incertidumbre financiera, hoy en la realidad, pues está bien, porque probablemente estás en tu trabajo y el día 15 recibes tu dinero, y entonces puedes hacer frente a los meses sin intereses. Pero... ¿Qué pasa si por alguna circunstancia económica entras dentro de estas empresas que van a hacer despidos masivos y que tú estás fuera de ellos? Sí. Lo que va a suceder es que vas a necesitar crédito. Que eso es lo que normalmente sucede. Entonces, liquida tu tarjeta y tenla lista para las emergencias. Obviamente, después viene otro que es crear tu fondo de ahorro. ¿Para qué? Te lo dicen, vele incrementando, ¿no? Ya que pagaste tus tarjetas de crédito, ya que pagaste tus deudas, ese mismo nivel de ahorro, velo convirtiendo en un fondo que de preferencia se recomienda que sea de entre 1 a 3 meses. Y en este tipo de Zaira lo tiene escenarios, bautizado con otro nombre. Fondo de paz. qué padre, está chido. ¿De cuántos meses lo recomiendan ustedes? 3 meses de ingresos. Exacto. Para que esto te dé una prox de 6 de gastos. Está bien. Sí, y yo digo, naturalmente, entre más holgado sea te va a generar, y eso va a ser siempre. Porque imagínate, con el caos... De hecho, algo que nosotros recomendamos, perdón por el resbalón, pero algo que nosotros recomendamos es que si tú vas a agarrar un proyecto de meses sin intereses o un proyecto así, alguna deuda como estrategia, tienes que agregarlo a tu fondo de emergencias. Porque el hecho de que tú agarras una compra a meses sin intereses no es porque no quieras o sea, no es porque no puedas, sino porque no quieres descapitalizarte, porque es que piénsalo estratégicamente, si tú compras
una computadora a meses sin intereses, realmente le estás ganando incluso a la inflación, porque vas a terminar de pagarlo en un año, si tú quieres, al precio de hoy. Y en un año esa misma computadora nueva ya va a estar 8% más cara. Es debatible donde yo creo, y ahí me voy ahora a Kiyosaki, ¿no? Dependiendo de cómo sea tu deuda. Mucho hablamos esto que es muy común, pero a veces precisamente en este quehacer es cómo identificar. Creo que aquí es muy importante identificar la deuda buena y la deuda mala. Sí. Si esta computadora yo la voy a utilizar para mi trabajo, completamente de acuerdo y coincido mucho en utilizar un esquema de financiamiento cero, o sea, meses sin intereses. Sin embargo, si la computadora solo la quiero porque es de moda, porque ya la otra ya no me gustaba y realmente no la necesito, no le voy a sacar ningún provecho, yo te digo, gasto. Es gasto. Totalmente gasto porque resulta que tiene la manzanita, está muy bonita y nada más tiene esa circunstancia y te costó un sobreprecio y además la sacaste con la tarjeta, te estás pagando intereses y entonces le pusiste al traste. Por eso el tema también, digo, que ya es un tema un poco más de finanzas personales, pero que obviamente te va a enfocar en esto, en que si tú vas a estar enfocado en tu negocio, vamos hablando de la crisis que se generó en COVID, pues yo una computadora la puedo utilizar para un desarrollo de un negocio electrónico, perfecto, Sí. porque a lo mejor te despidieron del trabajo o quebró tu negocio y empezaste uno nuevo, ¿no? Entonces ahí es una muy buena estrategia y efectivamente. Porque es un instrumento. Así es. Y es que imagínate, en 2008 en México, cuando cayó el caos de las hipotecas, había una tasa de 8.2. Hoy está en el 11. Entonces imagínate a Estados Unidos, pues sí, la tasa estamos casi llegando a la del 2008. Pues hoy en día tienen que bajar esa tasa. Me imagino que ese fue el motivo que vemos que el Banco de México estima que va a bajar a 10.75. Pero cuando ya las tasas están muy altas, en todos los casos viene una recesión profunda. Sí. Entonces, por eso es que, como dices, hay que prepararlo, o sea, hay que prepararnos todos, ¿no? Número uno, deja de endeudarte más. ¿sí? Deja de endeudarte más. Es difícil, como decimos, es difícil entender porque no vemos todavía, pero el día que veamos la recesión ya es muy tarde. Sí. Entonces, por eso es, ahorita, obviamente, comienza a pagar tus deudas, de preferencia liquida todo, los totales es otro boleto, Sí. pero entendamos algo y eso es también súper interesante. Qué padre que las personas que nos están escuchando y viendo sean de este cúmulo, pero la realidad que nos dice de 100 personas, solamente 5 están interesadas en este tema. Exacto. El problema se viene para los otros 95, que son los que vivimos y siempre es la parte, ¿no? Estos programas que colapsan el sistema. Así es, y que normalmente vienen pues de una cultura del gasto y del crédito, ¿no? Acabo de liquidar el coche, déjame sacar ya otro. Exactamente, ¿no? Contra el de al ahorro y la inversión. Y que Eso es busquen lo que mecanismos que te ganen, o sea, que te ganen el tipo de cambio, mecanismos que te ganen el tipo de inflación, mecanismos, y no tengas tu capital en un colchón, en una cuenta de débito, ¿No? sino más. No. Oye, y también esto me lleva a algo importante, ¿no? Porque también creo que cuando se escucha como, es que tal banco pasó esto, es que la persona ya perdió dinero, etcétera, pues creo que también entra como ese medito de, ¿dónde lo pongo entonces de forma segura, no? Por ejemplo, acá regresando un poquito a lo que pasó en el banco, tengo entendido, por ejemplo, aquí en México, si tú metes tu dinero, lo tienes en el banco, etcétera, pues tienes protegido por el IPAP, ¿no? Que son 400,000 UDIs actualmente, son como 3 millones y cachito. Si tú tienes más de ese dinero extra y llega a pasar algo, se pierde, ¿cierto? Entonces, esto me habla de, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos y las personas, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que allá creo que el seguro, y tú me corriges con el dato, son 250,000 dólares de seguro, ¿no? No, no es cierto. Imagínate. Y ahí lo que pasa es, por lo mismo, por ser empresas, etcétera, supongamos, y que lo más seguro es que tenían mucho más que ese capital. Aquí vamos a algo que creo que volvemos siempre a lo básico, ¿no? Diversificación, entonces. No todo en un solo lugar, o cuál sería la mejor estrategia, yo como ahorrador, yo como inversionista, para que mi dinero no corra. Si gusto, Sí, para nomás sumar un poquito, el último banco que cayó en México fue en 2009, fue el Banco FAMSA, y tenía una deuda de 10,700 millones de pesos Okay. a todos sus clientes. Me imagino que había gente que tenía más de esos millones de pesos y técnicamente la Comisión Nacional únicamente estaba, o sea, te paga hasta ese monto y el excedente es el IPAP. O sea, sí, sí, digo, a final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros diversificamos,
vámonos al viejo dicho, ¿no? No pongan todos los huevos en la misma canasta. Se busca siempre esta famosa estrategia de 3 patas, que tú puedas tener tu inversión en diferentes mecanismos de inversión. Naturalmente, el costo de tú tenerlo ahí o el riesgo de tenerlo ahí va siempre a compensar contra la recompensa de tú tener tu dinero. Okay. Entonces, ¿cuáles son, de forma muy general, 2 cosas que luego a veces es un poco complicado de entender? Renta fija y renta variable. Pero estas 2 cosas, ¿qué son? Así como lo dice, es como tal cuando yo tengo una renta fija, que yo sé que cada mes o cada N periodo, cada año, cada 6 meses, cada bimestre, yo voy a recibir una misma cantidad. ¿Sí? Fijo. Fijo. Estos, normalmente, las rentas fijas van a ser unas que te van a dar muy poquito, pero van a ser muy seguras. ¿Sí? Pero específicamente ahora, bajo este contexto que estamos viviendo el día de hoy, la renta fija o una de las rentas fijas más rentables en este momento son CETES. ¿Por qué? Porque me están dando el 11% anual. ¿Sí? Entonces, ¿Quién compite con eso? Exacto. Entonces, es uno de los temas que naturalmente yo te digo, hoy por hoy es un muy buen consejo, porque tú tomas tu dinero y la ventaja, obvio, al término de tu rendimiento, o sea, de tu plazo, tú recoges tu capital más el 11%. Pero dices, oye, ¿y qué pasa con la inflación? Bueno, si fue el 7%, tú tuviste reales una utilidad, pues ya que se va como el 4%. O sea, tu dinero ganó valor al futuro y todavía tuviste una utilidad. Claro, y si no lo metes a ningún lado, te comes. Exacto, eso es el famoso tener en el colchón el dinero, porque el colchón ese puede ser el banco, ¿no? El banco en tu cuenta. Exacto. Por otro lado es la renta variable. La renta variable es la renta o estos tipos de mecanismos donde te puede, ¿sí? Y así lo dice, ¿no? Depende del riesgo, te tiene que merecer, ¿sí? Un rendimiento alto. Lo voy a poner así, por favor, esto no es un consejo de inversión, lo dejo muy claro, no es un consejo de inversión, pero una renta variable muy clara para entender son criptomonedas. Una criptomoneda puede variar en cuestión de minutos, 5, 7, 10% en minutos. O sea, te puede dar en 30 minutos lo que te da con un año. Pero así como te lo da, te lo quita. ¿Sí? Tenemos caídas brutalmente sustanciales y sobre todo algunos de estos proyectos de cripto que nunca se recuperan. Actualmente está en un bache. Cuando lo vemos y cuando ya nos vamos al mecanismo de inversión, realmente comienza a decantarse para los inversionistas que estamos en este medio en un momento muy interesante, que lo que buscamos eventualmente es un término que se llama capitulación, que es cuando el Armagedón llegó, porque es el momento más barato. Y es cuando entonces tú tomas tu dinero y lo inviertes en renta variable. Y te da unas capitalizaciones brutales, brutales. Pero repito, esto siempre, por eso lo digo, es lo primero que te tienes que educar financieramente para poder llegar naturalmente a una parte ya muy alta que sería la renta variable. Y por otro lado son los bienes raíces, ¿no? Que los bienes raíces, y es muy discutido, y es muy discutido el tema ya respecto a los bienes raíces, que naturalmente a largo plazo pues tienen una plusvalía, que es esto, el ganar dinero a través del tiempo y que tu dinero no se devalúe, ¿no? Entonces hay unos mecanismos muy interesantes para hacerte de bienes raíces y que, bueno, puedes aprovechar este tipo de créditos, este tipo de tasas para poder hacerlo. Entonces, dependiendo mucho de la situación en la que nosotros estemos, de nuestro perfil, es en el que nosotros podemos tomar esta decisión. Hay otro libro que yo recomiendo mucho que se llama Invertarte, de Leonardo Rocco, que precisamente da muy claro cuáles son esos momentos. Si tú tienes 22 años, si estás estudiando, si vives en casa de tus papás, si estás casado, si tienes un proyecto de vida, tienes tu familia, tienes hijos, si tienes ya nietos, si estás en el depende de tu vida. Depende de tu vida, va a ser siempre este mecanismo. Y lo que yo te digo es, acércate con expertos que puedan tener mecanismos muy bien regulados, que sería el tema, para poder saber si tu proyecto de inversión es a largo plazo, a corto plazo, y que tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí puedo yo hoy, pues, tener este perfil para este tipo, ¿no? Lo que yo sí te digo, eso se lo digo a los chavos, ¿no? Si tienes hoy 22 años, es el mejor momento para interesarte en tus finanzas. Es el mejor momento. ¿Por qué? Porque tienes
todo por delante, Sí. ¿no? Y que es el tiempo. Y nada que perder. Exactamente. Exacto. Ni nada que perder. Porque no tienes dinero. Ah, no es cierto. Estás empezando. No, no es cierto. No, pero la realidad es esa. Papá. Digo, lo entendemos, lo dice Kiyosaki, ¿no? Recuperarse de una quiebra a los 20, a los 25, Sí. está padrísimo, porque puedes empezar. A diferencia que si ya tienes 60 y entras en una quiebra, ¿no? Entonces, sí es muy diferente la forma en la que tú lo puedes tener. Y bueno, pues es parte de lo que se Ok, puede. y aquí ya nada más para finalizar, tengo una última pregunta que iba a ser hace rato, pero ya le entramos con lo de los usuarios. Ya Miguel te interrumpió. Sí, Miguel me interrumpió. Nada, no, para nada. Aquí, por ejemplo, ya nada más para entender, la Reserva Federal, ¿cuál es la estrategia que utiliza? Porque nada más escuché y me gustaría, y lo platicamos hace rato, Ángel, que decíamos, entra como ahora fulanito, ahora este banco te va a comprar a ti y entonces te voy a hacer un préstamo para que tú tengas liquidez. ¿Cómo es que funciona esto? Mira, te voy a poner un ejemplo que es más real, lo que le acaba de suceder a Credit Suisse. Sí, vamos a trasladarnos a Suiza para dejar en paz ahorita Viajemos a Suiza. a Jerome Powell. Vamos Ok. a Vayanse a Suiza, ¿no? Vamos, Credit Suisse es una entidad financiera, un banco que tiene toda una vida. Comenzó aproximadamente en octubre, comenzó con ciertos sesgos ya, o sea, con estos pequeños botones rojos, ¿no? Alertitas. Con estas alertas a empezar con insolvencias, con problemas que ya estaba reflejando desde hace tiempo, ¿no? Entonces venían rescatándolo, aparentemente no había rescates, pero de repente por ahí aparecían préstamos de diferentes bancos centrales o de diferentes lugares que les enviaban milagrosamente depósitos para poder hacer esto. Al final, el ente regulador, que es algo parecido al Banco Central, perdón, a la Reserva Federal, bueno, en este caso le llaman FINMA, una cosa por el estilo, que es el de los suizos, decide, ¿sí?, que prácticamente lo ponen en quiebra y dicen, ¿sabes qué? Estás en quiebra. Y entonces le piden a UBS, que es otro banco, su competencia, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a comprar. ¿Por qué? Porque estás en una situación financiera en donde ya estás en números rojos. ¿Por qué el ente regulador decide esta operación? Porque su responsabilidad es proteger a los ahorradores. Entonces hace una negociación y le dice a UBS, que es el otro banco, su competencia, cómpralo. ¿Cuánto? A precio de risa. Baratísimo. ¿Sí? Pero ahí es donde viene la gran, como decimos, donde vemos que realmente vivimos en una comedia, porque pues UBS dice, bueno, si Banco Central yo lo puedo comprar con mucho gusto, voy a ser Madre Teresa de Calcuta, voy a rescatar todavía, ¿no?, a este banco para proteger a los ahorradores y para proteger a los inversionistas, pero yo tengo y yo necesito un respaldo de 100,000 millones de francos suizos para asegurar la liquidez. Y por otro lado, se necesita que UBS consiga 9,000 millones de euros como un seguro por si hay alguna circunstancia respecto a alguna cuestión que haya hecho Credit Suisse, que se haya metido en broncas. Esto es, el Banco Central, la lana directamente de los suizos está haciendo, ¿sí?, en este caso, rescatar las circunstancias que se está metiendo otro tipo de bancos, ¿no? Entonces, este mecanismo, ¿cómo funciona? Lo que hacen es eso, es rescatar precisamente con dinero y con impuestos las mismas broncas que ellos mismos generaron. O sea, el Banco Central del país subió las tasas, creó el problema, bueno, perdón, imprimió dinero, ¿sí?, generó esta burbuja, después se fue al traste, tronó los bancos, después de que tronó los bancos, hace arreglos, listo, yo lo rescato con la lana que no es mía. Y curiosamente, y el dato más completamente irrisorio, UBS, que hoy es el rescatador y el héroe, fue rescatado en el 2008. En la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, Esto es un ciclo, amigo. amigo. Es una cosa muy interesante, pero naturalmente de risa. Por eso es que cuando ya nos vamos a la alternativa Bitcoin, entendemos el por qué específicamente tal vez esta animadversión al sistema tradicional de cuando se ha creado la moneda. Mientras los bancos sigan, o en este caso, mientras el dinero que nosotros utilizamos día a día siga dependiendo de la decisión de una entidad, pues estamos jodidos, perdón por la expresión, porque al final de cuentas nuestro dinero va a ser regulado por una persona. Hoy por hoy, Jerome Powell es el tipo con más influencia en todo el mundo. Es el que maneja la Fed. Es el que maneja la Fed. O sea, Jerome Powell es el presidente del Banco de la Reserva Federal,
Y hoy por hoy tenemos una gráfica por ahí que todo lo tenemos, ¿no? En solamente 15 minutos, ¿sí? Solo por las declaraciones que él está haciendo, Solo por lo que él dice. todos estos índices que comenta Miguel, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones. Dow Jones, Bitcoin, todos esos se van a traste. Solo por una decisión, solo con una opinión que da Una sola opinión persona. hace 2 semanas. Sí. Y cuando ya entendemos que propiamente el Bitcoin es el que de una u otra manera, o estos sistemas descentralizados, para ponerlo de esta manera, se descentralizan de la decisión de una persona o de un ente o de un gobierno, lo que está haciendo es le está dando autonomía a quién, a nosotros. Nosotros que estamos generando realmente el trabajo y estamos generando ahorros, nosotros somos los que tenemos que ponerle, obviamente, el precio a lo que nosotros hacemos. Por eso es que hoy, si tú haces un trabajo y yo le doy ese valor y junto con nuestro premio le da ese valor, yo pago tu precio y obviamente pues eso te obliga a tú mejorar tu producto. Ya que este producto cae la calidad o cae su apreciación por parte de nosotros, pues naturalmente te bajamos el costo, ¿no? Esa es la libre regulación que todo el mundo busca y que obviamente está ofreciendo por parte de, al menos hasta ahorita es el objetivo del mundo cripto, ¿no? Qué interesante. Bueno, ya que salimos de la clase de economía, muy bien, pues creo que ya cubrimos todos los puntos que queríamos cubrir. Muchísimas gracias. Queríamos exactamente hacer esto, ver el contexto de lo que pasó en los bancos, cómo nos puede afectar y llevarnos herramientas para todo este 2023 que realmente apenas va empezando. Bueno, ya acabamos el primer trimestre, pero queremos todavía ver qué especulación nos va y pues básicamente queremos recomendarles que sigan sus recomendaciones. Chicos, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales? En la cantina. Cantina Financiera en Cantina YouTube. Financiera. En YouTube. Estamos en YouTube y Instagram próximamente y estaremos ya estamos en Instagram y en Facebook. Y estaremos transmitiendo ya todos los jueves en vivo para que, bueno, estemos dando estas noticias, que la idea es estar informando, pues en el menor tiempo posible los acontecimientos que suceden en el mundo financiero. Esto va, o sea, Es que, ¿sabes qué? Vimos que subíamos un capítulo y ya cuando subía, ya es noticia vieja. Sí, claro. Entonces ya vamos a empezar a hacer esto Va a ser semanalmente. un poquito más En más vivo. fácil. Y va a ser en vivo, porque si nos siguen y todo, contestamos mensajes al momento, vamos a estar ahí. muchísimas felicidades y de verdad muchas gracias por habernos acompañado, esperemos que no sea la primera vez, que sean varias veces. Que no sea la última, ¿no? Que diga que no sea la última vez, y yo que ya no, bueno, que no sea la última Las vamos a vez. invitar de cantina. Que no sea la Sí, última vez. estarán invitados en Cantina Financiera, por favor. Acompáñennos. ¿Está? Sí. Sí. Y estoy firmando. Muy bien. No, y bueno, yo pues, nuevamente agradecerles, de verdad, es muy nutritivo para nosotros y creo que, bueno, siempre lo digo cuando hacemos esto, la mejor inversión que nosotros podemos dar es edúcate financieramente y evita siempre los negocios fáciles. Exacto. Muchas gracias. Muchas ¿Alguna gracias. conclusión, Miguel, por financiar? Pues técnicamente tocamos muchos temas, no me quise extender mucho, pero nada más esto, síganos, Dijo que por estén muy atentos, nada más que no se guíen en noticias. O sea, si no entienden el tema de economía, no se guíen en eso. Más bien sigan a alguien, exacto, sigan a alguien que domine el tema o consigan, o sea, busquen el contacto de alguien que domine el tema porque puedes ver que cayó X índice y ya, se acaba el mundo, no es así, nada más eso. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye.